Muy bien. Saben que exhortar es una acción buena. Una acción buena que trae buenos resultados. No sé qué pasa. Y realmente la exhortación ayuda al que la recibe. La exhortación edifica. La exhortación contribuye a un mejor andar. Y en la palabra de Dios se nos habla del don de exhortación. Entre los dones espirituales está el don de exhortación. Todos no tenemos el don de exhortación, pero todos debemos exhortar, tengamos o no ese don. Igual que todos no tenemos el don de evangelizar, pero todos debemos evangelizar, ¿no? Todos debemos compartir el evangelio, hablar de Jesús, llamar a la vida al arrepentimiento, porque acuérdense que evangelizar no es solamente informar, no es solamente dar un mensaje e informar sobre un asunto, en este caso a Jesús como el enviado de Dios del cielo que dio su vida en la cruz y resucitó. Eso es una información, podemos hablar mucho, pero evangelizar es hacer ver a las personas que tienen que tener una decisión. Tienen que decidir sobre ese mensaje. Tienen que comprometerse con Dios. Bueno, una serie de elementos que forman evangelizar. Entonces yo no voy a hablar de la evangelización, voy a hablar sobre exhortación. Pero específicamente les traigo una exhortación a la iglesia de Zion, la iglesia cristiana Zion. Al finalizar la labor pastoral mía, hoy finaliza mi labor pastoral en este lugar, esta iglesia amada, que por casi 8 años hemos estado acompañándola y presentando la palabra, pero deseo dejarle esta palabra para que continúe siendo la iglesia instrumento de Dios para realizar el plan del Señor en el área donde Dios nos ha colocado. Entonces, hermanos, dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Voy a esperar que lo encuentren. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Dice la palabra, voy a sintetizar una frase que hay ahí, una expresión que hay allí, dice: retened la doctrina que habéis aprendido. Retened la doctrina que habéis aprendido. Entonces, las 3 exhortaciones que le doy a la iglesia, la primera es: sé vigilante. No acostumbro a esto, ni soy muy amante de esto, pero les voy a pedir que lo repitan. Si no soy muy amante, diga conmigo. Eso es, hoy es común por ahí. Pero bueno, vamos a repetir: sé vigilante. Sé vigilante. Sí, cada uno de nosotros, yo, cada uno de ustedes tenemos que ser vigilantes. Eso lo dice el Señor, que debemos vigilar. Debemos vigilar. Ahora, sé vigilante en la doctrina bíblica. Dice aquí la doctrina que habéis aprendido. Miren, hermanos, hermanas, no estamos para creer y para seguir doctrinas de organizaciones. No estamos
para creer y seguir doctrinas de denominaciones. No estamos para creer y seguir doctrinas de maestros, de teólogos y de personas quizás famosas o no famosas, pero que nos enseñen su doctrina. Nosotros no estamos para seguir esa doctrina. Nosotros estamos para seguir la doctrina que Dios nos ha dado en su palabra. Cada día, cada mes, cada año, surgen nuevas doctrinas en la iglesia, entre comillas. Doctrinas y doctrinas que no se conocían hace un tiempo atrás, no se conocía hace 50 años, no se conocía hace 100 años, y ahora están inundando congregación y van a seguir apareciendo doctrinas y doctrinas. Pero cuando dice aquí sé vigilante, se refiere a la doctrina que nos dio el Señor Jesucristo y la doctrina que nos enseñaron los apóstoles del Señor Jesucristo. Esa doctrina de ayer. Porque en el Evangelio y en la iglesia hay cosas que cambian y cosas que no cambian. No podemos cambiar de predicar. La predicación es establecida por Dios. La iglesia tiene que seguir predicando. Y no solamente pastores, otros, aunque no sean pastores, pueden ser predicadores. Hay que seguir predicando la palabra. Ahora, Pablo nunca tuvo un micrófono como el que yo tengo aquí delante. Entonces ha cambiado el tiempo. Pablo no estuvo en las redes sociales, ni predicó por YouTube, ni predicó por todas esas medios, pero predicó. Y de una forma u otra tenemos que hacerlo. Acuérdense que una vez enseñé, los que recuerdan eso hace ya tiempo, que una cosa es la función y otra es la forma. Función es predicar el Evangelio, la forma cambia. Función es adorar, la forma cambia. Función es precisamente edificar a los cristianos, la forma cambia. Entonces, nosotros debemos creer y seguir las doctrinas que están en las Sagradas Escrituras. Son las mismas del ayer, las mismas de allá del siglo I de la era cristiana. Y son las mismas de cuando yo me convertí a Cristo, cuando ustedes se convirtieron a Cristo. No importa el tiempo que haga, poco o mucho. Un día hicimos una decisión por Cristo, nos entregamos a Él. Y nosotros tenemos que seguir apegados a la doctrina, avalada por el Espíritu de Dios, que es el que inspiró las Escrituras. Entonces, pero hay una cosa que sí necesitamos, nosotros tenemos que profundizar. Un profesor cristiano que conocí ya en sus últimos tiempos, un gran hombre de Dios, él le escuché decir esto una vez, en una exposición que él hizo. Un hombre que tenía mucho conocimiento. Y dice que hay personas que son un océano de conocimiento. Imagínense un océano, ¿verdad? Un océano de conocimiento con una pulgada de profundidad. Entonces, nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que tener profundidad. Tú tienes doctrina, aquí están las doctrinas, pero hay que profundizar en esta doctrina. Hay que profundizar. Y para profundizar en ella, tengo que conocerla. Para conocerla, tengo que leerla y estudiarla. Tú no puedes tener la Biblia cerrada. Tú tienes que aprovechar, no estés oyendo.
queridos hermanos, hermanas, no estés oyendo predicaciones por todos los medios que existen, donde se apega tanto a las emociones. Hoy la mayor parte de las predicaciones que hay son emotivas o emocionales. Todo es para mover sentimientos, y también, eso siempre lo he detestado, predicadores que motivan risas. Estaba oyendo, más de una vez oí predicador, cada vez que hablaba con una gran congregación, toda la iglesia se reía, y decía otra frase, toda la iglesia se reía. Y dije, pero acá tú eres predicador del evangelio, payaso. ¿Para qué te trajo Dios ahí? ¿Para que tú prediques su palabra o para hacer reír a la gente? Nunca quisiera hacer. No es malo reír en ningún momento aquí. Nada tiene de malo que nos podamos reír en un momento dado. Pero hace falta personas que prediquen, pastores que prediquen, siervos de Dios que prediquen y que hagan llorar a la congregación. Hace falta que las congregaciones lloren y que los predicadores lloremos, porque cuando vemos la Escritura, el Espíritu Santo compunge, quebranta, toca allá adentro las fibras. No es para reírnos, ya habrá tiempo de reírnos. Entonces, nosotros tenemos que aprender de hombres fieles, que la historia de la iglesia nos habla de ello. Un Wesley, un Spurgeon, un Moody, entre otros muchos. ¿Cuántos hay? Muchísimos hombres que son pautas para imitar, como Pablo dijo, sean imitadores de mí, dijo Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para hablar así, hay que, como decimos algunos, hay que tener bien puestos los pantalones. Para decir, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Para eso están esos hombres, para que aprendamos de ellos. Ahora, nosotros necesitamos afirmarnos en las doctrinas que ya recibimos, y en la medida que esa doctrina nos pide algo, practicar lo que se nos dice. Hay que practicar. Hay que practicar. Si yo creo una cosa y no la practico, no estoy preparado para comunicar, ni soy un ejemplo de cristiano. Tenemos que practicar. Bien, ahora dice aquí, sé vigilante, pero necesitamos ser vigilantes, además de la doctrina, en las prácticas de la iglesia. Las iglesias tienen prácticas. Lo que se practica en la iglesia influye grandemente en la vida de la iglesia, en los creyentes de la iglesia, e influye en aquellos que vienen y visitan la iglesia. Lo que ven, lo que se está haciendo en la iglesia. Entonces, en nuestros días existen muchísimas prácticas, son extrañas, y más que extrañas, antibíblicas, y que las iglesias han adoptado y están en una cantidad extraordinaria de iglesias. Muchas de esas prácticas dañan el culto a Dios, dañan el culto, dañan el servicio de alabanza y de adoración, y desvían la atención de donde debe estar, la desvía a otro asunto. Y les voy a hablar especialmente, desvía la atención de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Porque lo más importante del servicio cristiano es
la exposición de la palabra de Dios. No lo que yo digo, ni lo que diga un predicador, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, miren, les voy a poner algunos ejemplos. Hay ciertas danzas en la iglesia. No voy a combatir abiertamente todas las danzas. La Biblia habla de danzas en el Antiguo Testamento. Si alguien encontró y sabe dónde el Nuevo Testamento exhorta a los cristianos a danzar, me lo dice y yo voy a aprender. El Antiguo Testamento habla de danzas en algunos momentos y muchos enarbolan que David danzó. Bueno, los que hablan tanto de David danzó se olvidan que David oraba 3 veces al día. Imitarán a David orando 3 veces en el día, en distintas ocasiones. 3 tiempos de oración, porque ahí lo dicen los salmos. Ahora, era práctica del pueblo de Israel, una práctica religiosa, si cabe la palabra, y cultural, danzar. María danzó, como los panderos danzaban después que pasaron el mar Rojo y vino la victoria aquella, y distintos danzaron. Danzas nunca danzaron hombres con mujeres, danza de mujeres, danza de hombres. Hasta el día de hoy en Israel practican danza y yo las veo ahí, están en YouTube, la pueden ver. Veo hombres danzando en grupo, hombres, ni una mujer, y mujeres danzando en grupo, mujeres. Pero bien, en la iglesia, desde el siglo I hasta ahora, no se nos exhorta que nosotros dancemos, ni vemos que es una práctica, pero vamos a aceptar que algunas iglesias tengan en algún momento alguna práctica moderada. Pero debo decirle que hay cosas, leí el testimonio, no sé cuántos han oído de este grupo cristiano que se llama Calvary Chapel. Entonces, hay muchas iglesias en este país de Calvary Chapel, pero una iglesia de Calvary Chapel que comenzó en Alemania. Entonces el hermano Chuck Smith fue a visitarla, que fue el que Dios usó para iniciar este movimiento en los Estados Unidos, y él visitó Alemania y vio la congregación más grande que esta. Y mientras estaba allí el servicio andando, había una joven aquí delante, danza para allá y danza para allá y danza para allá. Y entonces después de la predicación, la muchacha danzaba en la predicación andando. Él al final, cuando terminó todo, le dijo al pastor: esa joven, si sigue así, va a destruir la iglesia. Pastor, se lo exhorto, le digo: tenga cuidado, esa joven va a destruir la iglesia. Se fue el hermano Smith y, bueno, siguió la joven danzando y la iglesia se destruyó, porque no era la forma de hacer las cosas. Hay muchas iglesias, nuestros servicios de día, pero iglesias aún de noche, lugares cerrados, como se usa hoy, no tienen ventanas, no tienen ni estas vitrales, no tienen nada, cerrado, que depende totalmente de la iluminación. Si usted quiere poner luces azules o amarillas o verdes, iluminar toda esta parte, distintas partes, está bien. Pero ¿por qué nosotros tenemos que estar con las luces como los shows que son del mundo? Sabemos que ven un show, ven un concierto y están todas las luces que a veces están ciegos, que están en el escenario, y entonces la iglesia llena de luz, la iglesia llena de humo. ¿Por qué humo? Porque lo están haciendo allí. Fulano y estos artistas ponen humo en el escenario. Entonces, ¿qué cosa es la iglesia?
¿Está el mundo siguiendo la iglesia o la iglesia está siguiendo al mundo? Amén. Hay expresiones corporales. Está bien que algunas jóvenes de la iglesia, algunas muchachas, algún día, con moderación, hagan una expresión corporal. Solamente eso, hay una música y ellas lo hagan. Eso no puede ser todos los domingos, no debe ser, alguna vez. Pero ¿cómo vamos a estar teniendo todo eso, centrando la atención en eso? Por otro lado, tenemos prácticas diferentes. Por ejemplo, con relación al bautismo, con relación a la cena del Señor, con relación a reuniones sociales de la iglesia. El bautismo se puede hacer, no de muchas formas, porque es sumergirse en agua, no hay muchas formas de sumergirse, que lo cojamos por los pies y lo movemos así, ¿no? No sé, pero no hay mucha variante. Pero yo sé de una iglesia que una mamá joven quería bautizarse y se estaba preparando un bautismo. Y entonces unos líderes se opusieron que se bautizara a esa mamá porque supieron que ella tenía un esposo y no estaba casada por la ley. Y se celebró el bautismo y no se pudo celebrar no se pudo bautizar esa hermana. Cuando Felipe se encontró con el eunuco y el eunuco le dijo, después que le explicó todo el evangelio, y para en el carro le dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, ¿estás casado? Pero es por la ley que te casaste. Hermanos, ¿de dónde salieron esas prácticas? ¿Por qué ponemos nosotros exigencias que no están en la Escritura? Para bautizarse lo único que se necesita es creer en Cristo. Si está casado o no, no tiene nada que ver. No tiene que ver si salió la semana pasada del presidio. No tiene que ver con multitud de cosas. Si cree, después viene el proceso de discipular. Y dice, bautizándolos y enseñándoles después de bautizado que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces tenemos que tener cuidado con prácticas que las iglesias han establecido. Las reuniones sociales no tienen ningún problema en la iglesia. Unos 15, una celebración de un cumpleaños, celebración de un matrimonio, no tiene nada que ver si hay moderación. Si no traemos el mundo a la iglesia, si no hacemos un salón de baile en la iglesia, si nos tomamos ahora unas sodas, mañana será una cerveza sin alcohol, que yo no la he visto, pero sé que la hay, cerveza sin alcohol, y después será la cerveza y el ron y el whisky y todo eso, que no se asusten porque hay iglesias que lo tienen. Hay iglesias que lo tienen. Hay iglesias que tienen salones de baile. Hay iglesias que tienen sus reuniones para que no se vayan esa juventud para el mundo, a la discoteca. Han hecho una discoteca cristiana. Porque ahora todos le ponemos un calificativo. Tenemos que ser vigilantes. Ser vigilantes. Tenemos que evitar toda forma de legalismo, iglesia. El legalismo no puede armonizar con un evangelio de gracia. Nada de legalismo. Nada de tradiciones que sean dañinas. Hay tradiciones que no son malas, que venimos celebrando de año en año, de siglo en siglo. Algunas tradiciones no son malas, pero muchas tradiciones son cuestiones de hombres que dan
que dañan a la iglesia. Y ahí no podemos nosotros poner la mirada. Entonces, la segunda exhortación que le voy a dar a la iglesia está en Primera a los Tesalonicenses 5:12. Primera a los Tesalonicenses 5:12. Dice la palabra: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Quiere decir, la segunda exhortación: reconoce a los que te presiden en el Señor. Creo que esa palabra en el Señor es la fundamental aquí. No solamente que presiden, que están dirigiendo, que están delante, que están encima de nosotros, sino que nos presiden en el Señor. Amén. Amén. Porque estos hermanos que nos presiden están puestos por Dios. Están puestos por Dios. Dios es un Dios de orden. Y vemos todo, y dice en la Escritura allí: hágase todo decentemente y con orden. Cuando usted entre a una iglesia, a un templo, a una congregación, y vea desorden, que no son pocas, ve desorden allí, en muchas cosas, en la alabanza, en alguna enseñanza, en la manera de hacer todo, ahí hay ausencia de Dios, porque Dios no está en el desorden. Ahora, Dios ha creado, ha establecido la forma en que debe conducirse la congregación cristiana, las iglesias. El Señor estableció ministerios. Los ministerios son de Dios. Hay diferentes ministerios: el de predicación, ministerio de servicio, ministerio de adoración, ministerio de evangelización, ministerio de... Hay una multitud, hay varios, no son pocos. Los ministerios los estableció el Señor. No fue Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni el concilio allí en Jerusalén, en el 15. Fue el Señor Jesús. El Señor estableció oficiales en la iglesia. Estableció a unos pastores. No, los apóstoles que estableció ya no están aquí. Ellos sirvieron en la primera generación. Apóstoles para ahora. Ahora hay ministerio apostólico. Hay hombres de Dios que tienen y han tenido a través de generaciones y tienen ahora un ministerio apostólico. Pero ahora no hay ningún título apostólico. Nadie puede ponerse el título de apóstol porque eso no lo ha dado el Señor. Y lo interesante es que los que se autoproclaman apóstoles no tienen las marcas que tiene Pablo allí cuando escribe: aquí está la señal de mi apostolado. Y está todo en ayunos, en azotes, en tribulación, en hambre, en esto, lo otro, todo lo que experimentó Pablo, que esas eran sus credenciales de apóstol y los frutos de las almas ganadas, de las iglesias establecidas. Muchos apóstoles hoy, quizás no todos, porque no todos han llegado al mismo nivel, pero muchos apóstoles tienen unos cargos superiores a todo el mundo. Y
para que me aplaudan y para que me suban. Entonces, el Señor estableció pastores, maestros, evangelistas, obreros, para que hagan la tarea, hagan la obra. Eso es lo que Jesucristo ha establecido. Los líderes espirituales de la iglesia. Hay una cosa que yo lamento, por lo menos en estas iglesias como esta y otras más grandes, poco mayor, es que hay un solo pastor, porque no es el modelo bíblico. No es el modelo bíblico. El modelo bíblico, en cada congregación había varios pastores que no eran graduados de ningún seminario ni de ninguna universidad, sino graduados del Espíritu Santo. Varios pastores, y donde esos varios pastores, pocos o ninguno, cobraban un salario. Estaban allí por un llamado de Dios. No es malo que un pastor cobre un salario. La palabra dice que el que anuncia el Evangelio viva del Evangelio. Es una norma de Dios. Pero lo que me llama la atención, lo bueno, lo saludable, es que en vez de haber un pastor, haya varios pastores en una congregación. Eso lo tienen algunas grandes iglesias en nuestros días. El senior pastor, ahí tenemos el pastor de música, el pastor de jóvenes, el pastor de esto, el pastor de aquello. A veces hay 5, 6 o más pastores. ¿Correcto? Pero los líderes espirituales deben ocuparse de los asuntos espirituales del ministerio, como la visión que Dios les ha dado, porque Dios le da visión a esos líderes. Dios le da visión a un pastor. Si es un verdadero pastor, le da una visión para llevar adelante. Muchas iglesias que conocemos, bastante creciditas, comenzaron en el hogar de una casa. Comenzaron con un puñadito en un garaje, en una sala, y hoy tienen 1000 y más. Pero había una visión, y esa persona ha estado llevando adelante la visión, y Dios ha prosperado y bendecido la congregación. Entonces, debe tener presente, muy presente, que los pastores no son empleados de las iglesias. La iglesia puede tener de empleado un conserje que limpie, que haga distintas tareas, pero el pastor no es un empleado de la iglesia. Lo digo por experiencia y por lo que he visto en algunas iglesias aquí mismo, en este país, donde consideran que un pastor es un empleado, que contratamos bien, y cuando nosotros creamos, que tiene que ir de aquí. ¿Qué clase de iglesia, qué ministerio, qué norma, según la palabra de Dios? Entonces, los pastores y demás líderes espirituales son hombres llamados por Dios para guiar a la iglesia hacia el plan eterno del Dios Altísimo. Para eso han sido llamados. Guiar a la iglesia hacia ese plan que Dios ha establecido. Hay otros líderes de la iglesia capaces que deben de ocuparse de la parte administrativa, porque hay que atender asuntos administrativos, como las ofrendas, los diezmos, lo que se compra, etc. Muchas cosas, las reparaciones, las inversiones. Entonces, pero los hermanos que manejen las cosas temporales, materiales o administrativas, tienen que ser personas también espirituales. Lo más terrible de una iglesia es caer en manos de líderes que no son espirituales. Y eso abunda, y la iglesia se convierte en algo así como un pleito
de gatos y de perros, de antes, porque ya ven los gatos, los perros, que andan amigables, andan juntos, amigos. Yo tuve un perro y la vecina tenía una gata y con el tiempo vino para acá y los dos dormían juntos. Increíble. Pero hermanos, ahí está el ejemplo de Hechos 6. El ejemplo de Hechos 6 es cuando se eligen 7 hombres para distribuir cosas materiales. No me dice la Biblia que eran diáconos, aunque siempre se considera, y todos los que estudian la palabra consideran que estos llegaron a ser diáconos. Pero ahí no usa la palabra diácono. Ahí estaba Esteban, y Felipe, y Nicanor, y todos aquellos. ¿Y qué pasó? Los apóstoles dijeron, no está bien que nosotros dejemos la palabra, sin la enseñanza, que dejemos la oración, tiempo de estar unidos orando, para servir las mesas. No está bien que nosotros dejemos estas cosas para repartir arroz y frijoles. Entonces busquen 7 varones, 7 hombres de Dios para eso, para que distribuyan comida. Pero miren, que sean hombres de verdad, que sean íntegros, que sean personas llenas del Espíritu Santo para repartir arroz y frijoles. Había que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo son las cosas de Dios? No es cualquier cosa. Lo que se hace en la iglesia del Señor es para la gloria de Dios. Y hay que hacerlo a la manera de Dios. Entonces, ahí está ese ejemplo que debe quedar de modelo para nosotros. Bien, debemos reconocer a los que nos presiden porque ellos son necesarios para la edificación de la iglesia. Porque hace falta que la iglesia crezca espiritualmente, que los nuevos creyentes crezcan espiritualmente, que maduren, que la iglesia crezca en número, que la iglesia pueda crecer en finanzas, no para tener 100,000 ni 200,000 dólares guardados por gusto. Y Jesús viene y llega al arrebatamiento y se lleva a la iglesia y quedan miles y millones de dólares guardados en los bancos, como dijera alguien, para dejárselo al Cristo. No. Si tenemos poco dinero, porque no vamos a despilfarrar el dinero, ni vamos a tirarlo por la ventana, pero si tenemos poco dinero es porque lo hemos invertido. ¿Y en qué lo hemos invertido? Lo hemos invertido en ganar almas, lo hemos invertido en visitas, en Biblias, en folletos, en tratados, dinero que enviamos aquí, a África, a Centroamérica, para que crezca la obra de Dios, apoyando iglesias pobres, apoyando a pastores que no tienen que vestirse. Ahí es donde se invierte el dinero. Me están escribiendo, yo diría que continuamente, de Pakistán, ese hermano pastor allá, que hace tiempo nos contactó y le hemos mandado dinero. De la iglesia realmente muy poco dinero se ha mandado, pero yo he mandado dinero que no ha sido de la iglesia, que ha sido de una hermana que nos estaba visitando aquí, que no es miembro, que ya hace tiempo no viene, y ella un día oyó de esto y me dijo un día, ¿hay qué? Ese día me dio $600 y lo mandamos para Pakistán. Y se compraron una cantidad de Biblias. Necesitaban Biblia. Ahí está la sociedad bíblica pakistaní. Es un país musulmán, al lado de la India. Pero hay iglesias cristianas y se permite el evangelio
y compraron. Me han mandado muchísimas necesidades. Y otra vez nos hablaron que necesitaban comprarse una moto, una motocicleta. Y un día apareció el dinero. Y me dieron el dinero, no de la iglesia de Cypress, pero yo lo mandé en nombre de la iglesia de Cypress. Y se compraron la motocicleta. Para llevar el evangelio a distintos barrios, tienen distintas congregaciones. Es un medio, un recurso. Para eso se invierte el dinero de la iglesia del Señor. No es tanto adornarlo y hacer. Si yo fuera pastor de una iglesia y Dios me da la oportunidad de levantar un edificio, yo lo levantaría en la forma más económica y más austera. Las luces necesarias, los asientos necesarios, las cosas bonito, decente, pero nada de lujo. Como los edificios que levantó Jorge Müller en Prisco, en aquellos orfanatorios que hizo. Ahí están las fotos de aquellos lugares. Las cosas sencillas, no gastar en cosas superfluas. Entonces, ahora, tenemos que reconocer a los que están sobre nosotros en el ministerio. Los que presiden no están para buscar su provecho, su engrandecimiento. Los que presiden tienen la función de guiar la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo, guiar la iglesia para edificarla, para protegerla, para extenderla, porque hoy yo hubiera querido tener aquí dos cosas que no tengo. No las pude alcanzar y se la iba a dar al pastor, no. Una es una vara, donde quiera es una vara, pero una vara, y la otra es un callado. La vara y el callado son las herramientas del pastor. Por eso dijo David, tu vara y tu callado me dan aliento. Jehová es mi pastor, nada me falta. Tu vara y tu callado. ¿Para qué la vara? La vara es para disciplinar. Pastor Manoy, usted va a presidir ya la congregación. Hay que usar disciplina. El padre que no disciplina a sus hijos no los ayuda. No los ayuda. Pablo dice que todo lo que hemos sido llamados, dijo, hemos sido disciplinados. Y el que no es disciplinado es un bastardo. Entonces hay que disciplinar. Y en la Biblia se usa la vara para disciplinar. Si no, lean Proverbios. Lean Proverbios, que dice que castigará a tus hijos con vara. Eso está contrario a la psicología y a la pedagogía de nuestros días, pero la Biblia es más importante que esas disciplinas. Entonces, cuando llega el momento de disciplinar, hay que disciplinar. Aunque me duela a mí y aunque llore, pero hay que, para que las cosas del Señor anden correctamente, hay que disciplinar. Dios disciplinó a Ananías y Zafira. Fuerte la disciplina, le costó la vida, pero eso fue para traer bendición a la iglesia. Todo el mundo temió. Dios envía disciplina cuando hace falta la disciplina. Y el callado es gracia. El callado es misericordia. El callado es para levantar al caído. Hay que levantar a los caídos. Y cualquiera de nosotros cae.
cualquiera de nosotros se descarría del camino, hay que volverlo al camino. Entonces ahí está el callado. Entonces, hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos luz y seamos sal en el lugar donde Él nos sembró. Amén. Amén. No nos sembró en Tumblr, no nos sembró en Queima, no nos sembró allá en Galilea, nos sembró en Cypress. Y hay que ser luz y sal en Cypress, y que esto se extienda y puede extenderse a todo Houston y más allá del condado y más allá del estado. Pero tiene que partir de aquí. Por último, última amonestación. Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí. Ahora fíjense que aquí habla de dos palabras que empiezan con fe. Una es peso y la otra es pecado. Peso y pecado. El peso no necesariamente es pecado, pero habla peso y pecado porque lo separa. Entonces hay que despojarse de peso y pecado. El peso son cosas que, aunque no sean pecaminosas, nos frenan, nos detienen. Ahora, hay que correr con los ojos puestos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que tener los ojos puestos en Jesús. No sigas a hombres, iglesia, no sigas a hombres. Los hombres somos instrumentos de Dios, vasijas de Dios, siervos de Dios. Los hombres fallamos, todos fallamos, nos equivocamos y a veces caemos. Los hombres, los humanos, y no repitamos el error de los corintios, que ya la semana pasada hablé algo más o menos parecido acerca de eso. ¿Qué hacían los corintios? Como nos equivocamos los seres humanos. Equivocamos que es la espiritualidad. Espiritualidad es mucho gloria a Dios, mucho aleluya, mucho brinco, y vamos a ver si viene un milagro por aquí. Eso es la espiritualidad. La espiritualidad comienza en el fruto del Espíritu Santo. ¿Lo han leído, verdad? Ahí es donde se puede mirar el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. El fruto del Espíritu Santo es muchísimo más importante que los dones del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es lo que soy yo, lo que eres tú. Los dones es algo que se nos ha dado, una herramienta para servir. Para servir. Hace falta que aquí todos usen los dones que han recibido espirituales. Pero más importante que los dones es el fruto del Espíritu. Dice quién tú eres. Entonces, no podemos repetir aquello: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de aquel, yo soy de este. Eso es infantilismo espiritual. No es otra cosa. Ahí no hay madurez, no hay madurez. Debemos amar
nos presiden, sea el pastor, sea el maestro, sean líderes de la iglesia, debemos amarlos. Debemos también respetar a los que nos presiden, todos los que están en autoridad, hay que respetarlos y debemos obedecerlos, al menos hasta el punto de lo que esté pidiendo sea de acuerdo a las Escrituras. Si lo que nos está pidiendo a mí o a la congregación está aquí respaldado por las Escrituras, nosotros tenemos que obedecer. Si nos piden alguna cosa que no está en la Escritura y es contrario a la palabra de Dios, tenemos que decir, como dijo Pedro, allá delante del concilio aquel, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces, así es. Mire, le voy a leer 2 versículos. No le voy a decir que lo busquen para ti, pero voy a decirle la cita misma. Hebreos 13, 7 dice, muy importante: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Acuérdese de los pastores que tuvieron, de su vida, de su testimonio. Acuérdese, imiten la fe. Ahora dice, versículo 17: obedecer a vuestros pastores, los que están, no los que tú tuviste hace un año, hace 10, hace 20. Obedecer a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedece a los pastores, obedece. Repito, ¿hasta dónde? Hasta el punto, cuando ya digan algo que no es conforme a la palabra, ahí no hay que obedecer ni al pastor, ni al gobernador, ni al policía, ni al presidente, ni a nadie. Pero si nos están diciendo cosas que están dentro de la Escritura, hay que obedecer. Bien, así que no sigamos hombres, dedica tiempo para conocer a Cristo. Puesto los hombres Jesús, dedica tiempo para conocer a Cristo. Hermano, Cristo es nuestro Salvador, es nuestro capitán, es nuestro guía, nuestro jefe, y debe ser el Señor. Que como ustedes saben, y lo he dicho más de una vez, muchos cristianos no tienen a Cristo como Señor. Desde el momento que se gobiernan ellos mismos y no consultan con Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que estudiar la vida de Cristo. Hermano y hermana, estudia la vida de Cristo en los 4 evangelios. Siéntate y empieza a anotar, empieza a observar la vida del Señor Jesús en los evangelios. Y después, en otro momento, siéntate, busca en las cartas, en las epístolas, lo que dice del Señor Jesucristo. Hay que estudiar la vida de Cristo, porque de esa manera vamos a conocer el carácter de Cristo, cómo es Cristo, qué quiere Él, qué espera de nosotros, qué relación quiere tener contigo, conmigo. Jesús, algo profundo, no superficial. Entonces, nosotros tenemos que profundizar en la palabra, profundizar, buscar de Jesús. Estudien a Jesús, estudien, nunca será demasiado, estudien a Jesús. Miren este poema que lo aprendí cuando estaba en el seminario y lo escribió un profesor mío. Sencillo, pero una verdad tremenda. Dice: conocer a Cristo y darlo a conocer. Sublime experiencia en 2 mundos tener. Es tener ahora la oportunidad de cambiar el tiempo por la eternidad. 2 mundos. Este en que vivimos y al otro al que vamos.
porque conocemos a Cristo aquí, lo vamos a ir conociendo en el siguiente mundo, hacia donde nos dirigimos. Así que aprovecha, cambia el tiempo de ahora por la eternidad, aprendiendo de Cristo. Allí en Hechos 20, Pablo se reúne con los líderes de la iglesia de Éfeso y están en la playa. Allí está el barco en que Pablo vino, se va con varios compañeros de pasaje, van de viaje para Jerusalén, y están reunidos no la iglesia, los líderes, los hombres espirituales, los pastores, otros, y él les da un pequeño discurso, Hechos 20. Yo les pido que lo lean hoy en su casa. Hechos 20, tremendo, tremendo. Yo voy a sacar un extracto de ahí, y lo voy a hacer mío y lo voy a compartir. Pablo dijo esto: nada que fuese útil he rehuido, anunciado y enseñado públicamente por la casa. Nada que fuese útil. Y yo lo hago mío, porque en 8 años aquí no creo que enseñé todo lo que debía enseñar, pero nada que fuese útil yo rehuí enseñar aquí y en reuniones de hogares que tuvimos muchas veces. Y dice Pablo allí en el verso 32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y dar herencia con todos los santificados. Les encomiendo al Señor. Les encomiendo al Señor y a su palabra. Ahora, iglesia, sé vigilante en la doctrina y en la práctica. Iglesia, reconocen a los que están en posición de autoridad para cumplir el programa de Dios y que las cosas marchen bien. Iglesia, oportunidad en Cristo. Amén. Muy bien, le pido al pastor Anoy que pase por favor aquí delante. Después la otra batalla. Yo te digo entonces, como dijo uno, no te asustes que yo estoy temblando. Bueno, hermano, pastor Anoy, ahora asume esta tarea. Te pienso que no es un invento tuyo, ni siquiera es algo que la iglesia por sí misma ha hecho. Creo que Dios ha guiado todo esto y ahora te da esta tarea de tomar un grupo de vida para pastorearla, para guiarla, para protegerla y para que esta iglesia llegue a ser el doble, el triple de lo que es ahora. Eso no lo vas a hacer tú, ni siquiera la iglesia, el poder de Dios. El poder de Dios lo hará, porque ese es el propósito y el plan de Dios. Entonces, te estoy dando la diestra del compañerismo. Simbólicamente te doy la vara y el callado para que lo uses. Entonces, hermano, cuenta con mi oración. Y le pido en este momento a el hermano Luis Bocán y el hermano Jorge González que pasen aquí delante. Pongan aquí, lado B. Ellos van a orar por ti. Van a orar por ti. Voy a decir que van a orar por ti y por tu esposa también. Y ahora el hermano José Luis y el hermano Iván vienen también. Se
van a situar acá. Ellos van a orar por mí y por mi esposa. Entonces, vamos a pedirle que hagan ellos la oración. Y a la iglesia le pedimos que se ponga de pie. Que mientras se ora, ustedes oren también. Y pongan, aunque sea una mano, señalando hacia acá, hacia el frente. Una mano. Antes de parafrasear la mano, yo quiero darle gracias a Dios por la iglesia cristiana Zion. Y le voy a decir algo. Esta iglesia ni es del pastor Santiago, ni es de Manuel, ni es de ninguno de nosotros. Esta iglesia es de Jesucristo. Ahora, sí quiero darle las gracias al pastor Santiago por su vida, y porque cuando esta iglesia comenzó, aquí nada más habíamos de 15 a 17 personas. Hoy mira cuántos hermanos tenemos, y si hubiera tenido los que faltan, estoy seguro que sí tenemos más. Le doy gracias a Dios por su vida, porque a pesar de la edad que tiene, Dios lo ha usado y lo ha bendecido, y lo queremos y lo amamos y lo hemos respetado en todo este tiempo que le he dado. A mí me ha tocado orar por el hermano Manuel, y yo creo que él también va a hacer la obra conforme a los propósitos que Dios le ha mandado a él, con la ayuda de nosotros. Tenemos que estar unidos, mi hermano, en amor, tenemos que tener paz los unos con los otros, y creo que Dios ha obrado de una manera especial en la vida de Santiago, y va a obrar también en la vida de Amor. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por esta tu iglesia, Señor, la iglesia cristiana Zion. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones que hemos tenido en casa, Señor, 8 años, con nuestro pastor Santiago. Gracias, Padre, porque hemos sufrido, Señor, mi hermano que su familia. Pero, Señor, tú nos has cuidado. Gracias, Señor, porque tú eres el que reina en este lugar. Tú eres el que reina, Señor, en nuestros corazones. Te pido, Señor, que la vida de Hanoi en este lugar sea de provecho para nuestra iglesia y para su vida también, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a crecer en almas ganadas para ti, Señor. Ayúdanos. Te damos gracias, Pastor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Por la esposa. Padre Santo, Señor, delante de tu presencia estamos, Padre, dándote gracias porque tú nos has traído hasta aquí, Señor. Porque este camino que hemos andado ha sido porque tú has sido decidido. Te pido, Señor, que bendiga a todos los hermanos, que cada vez en su vida, Señor, que lo guíe, Señor, con el camino correcto para que él pueda ser de uso y pueda alcanzar. Porque ha sido llamado para que sea un equipo de todo el crecimiento que tu nombre, Señor, que dará en esta congregación. Bendice, Señor, bendice a ellos, bendice a tu esposa, bendice a tu padre, bendice el futuro de la iglesia. Tu nombre damos las gracias, Señor Jesucristo, porque todo es bajo tu gracia. Oh, sí, Señor, estamos aquí por tu cielo, tan solo para ti. Gracias, Padre, por todo, por todo. Amén. Señor Dios, estamos frente al trono de tu presencia. Te damos gracias de que este día, por la vida del pastor Santiago, por su esposa Anita. Ellos han sido, Señor, puntales, Señor, en la fe. Han traído sus sanas doctrinas, Señor, a la iglesia. Gracias, Señor, por su sabiduría, por su día, por su comprensión en cada momento, Señor. Cuando ha levantado al caído, cuando ha orado por aquel enfermo, cuando ha estado en las noches de vigilia, Señor, cuando
sigas bendiciendo, que proveas todo lo necesario y que podamos seguir contando con su guía y con su sapiencia, Señor, y tu sabiduría de aquí en lo adelante. Te pedimos todo, Señor, en agradecimiento perfecto por su vida y por su obra. Gracias, Señor, en el único nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Señor, gracias, gracias por la obra maravillosa en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias porque nos empujaste siendo Dios y viniste a hacerte hombre para poder pagar nuestra deuda. No había manera de cómo pagar nuestra deuda, Señor. Nuestra muerte no es suficiente. Tú diste tu vida ahí en la cruz para perdón de nuestros pecados. Anulaste el acta de los decretos que había con nosotros, que no era contraria, quitaste el rey de la palabra en la ley. Enseñaste, hermano, Señor, a llevar tu palabra. Mira el pastor Santiago y Anita, Padre. Agradecido y humilde por ellos. Como ellos tú los guiaste en tu camino hace tantos años en el cielo. Le enseñaste un camino nuevo que no conocíamos nosotros. Incluso muchos no habíamos nacido. Y hoy tu palabra está haciendo efecto todavía. Tú dices tu palabra acordado de vuestros pastores. Acordado de vuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de ellos e imitar su fe, Padre. Que nosotros podamos imitar la fe de este siervo tuyo, Padre, que en Cuba y donde quiera que los puestos tanto a gloria tardado, la iglesia que tú la ayudaste a levantar en Cuba, cuántos hermanos han ido a tu camino por el Señor, por su palabra que tú le has dado, Padre. Cuántas predicaciones has dado, Señor, que nos han sido de ayuda, mi Dios. A mí, Padre, especialmente, cuando estamos en tribulaciones, en pruebas, en dificultades, en problemas, en decisiones, ¿qué no hacer? Ha venido tu palabra predicada por él y ha sido efecto en mi vida, Padre. Te pido un nombre poderoso de Jesús, que sobre todo nombre, que un día se va a hablar toda la orilla, está los cielos, la tierra debajo de ella, que lo bendiga, que lo ayude hasta los últimos de sus días, Padre. Dios mío, que lo ayude y lo bendiga grandemente, Señor. Sé que Él empezó este camino primero que nosotros, nos condujo en tu camino, y sé que va a llegar por lógica, por presencia antes que nosotros. Te pedimos una bendición especial, Señor, para ti, que pueda tomar su corona delante de ti, Padre, que te dé siempre la gloria y la honra que te merece, Padre, y que lo bendiga y que lo ayude cada año de sus días, que le dé salud, que le dé vida, Señor, y que lo ayude en todas las cosas. Que bendiga a esta iglesia, que bendiga al nuevo pastor que viene y que nos ayude en todas las cosas en el nombre poderoso de Jesús. Perdona nuestros pecados, Dios mío, y que siempre seamos obedientes a ti, Padre. Bendícele grandemente y ayude, Padre, al pastor Santiago, Anita y a todos los siervos que nos han servido en este mundo, Padre. Ayúdele y bendícele en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Ayúdele, Señor. Amén, Señor. Pasen ya con la congregación. Quisiéramos cantar todos juntos este canto. Después vamos a estar también ofrendando, adorando al Señor por medio de las ofrendas. Pero antes quería hacer una salvedad, Pastor Santiago. No son casi 8 años, son casi 9 años. Porque esta obra comenzó en el 2014. Son casi 9 años. Y si nos ponemos bien precisos, ya son 9 años, porque ya en estas fechas no teníamos templo, no teníamos un lugar, nos reuníamos en un apartamento, después en la casa del Pastor Santiago, pero nos reunimos por primera vez el 25 de mayo en la casa del Pastor Santiago, y el 1 de junio del 2014 nos reunimos por primera vez aquí. Pero antes de ese 25 de mayo ya nos reuníamos en apartamentos en diferentes lugares. Así que son 9 años ya. Quería hacer esa salvedad. Vamos a cantar todos juntos. Porque sí. No estaba incluido Santiago.
Dice tu palabra escondí, que no solamente nuestro pastor Santiago, que hoy cesa como pastor, pero como siempre dice, no cesa en su trabajo para el Señor. Y también el pastor Hanoi, que comienza como su trabajo como pastor en esta iglesia, no solamente ellos, sino nosotros debemos guardar la palabra del Señor. Debemos usar los dones y talentos que Dios nos ha dado y debemos mostrar amor de Dios. Así que cantemos juntos. Sí, al terminarse, el pastor Carlos y su esposa van a estar ahí en esta entrada primera, en esta puerta, para que todos los saluden. Él va a terminar en oración y va a ir hacia allá. Yo siempre voy a ser el pastor, aunque no sea el pastor de la iglesia de Sáenz. Este es el pastor. Y una última cosa. El 21 de mayo vamos a celebrar el 9º aniversario de la iglesia. Y ese día también, por favor, vengan, inviten. También vamos a tener una oración de nuevo por el pastor Santiago, porque vamos a tener un momento especial con él y su esposa también. Vengan a celebrar los 9 años de la iglesia cristiana Cypress. Vengan con actitud de regocijo. Vamos a cantar todos. Tu palabra escondí. Tu gloria, mi Dios,